otros compañeros y con otros actores relevantes dentro de los temas de innovación pública. Bueno, entonces, bienvenidas y bienvenidos a otra sesión de Ivo Talks. Recordemos que estos espacios son organizados por el Laboratorio de Innovación Pública de Bogotá, en donde buscamos tener conversaciones informales, más cortas, sobre iniciativas de innovación en el sector público, sobre lo que se están haciendo en las diferentes entidades y un poco conversar sobre esas iniciativas, cuáles han sido los aprendizajes, de pronto cómo es que quizá la hemos embarrado, pero hemos llegado, digamos, a oportunidades de mejora a través de esos diferentes procesos que hemos tenido. Entonces, el día de hoy tenemos a un invitado especial, es Freddy Martínez, gerente de Gobierno Abierto de Bogotá, y nos va a hablar sobre la estrategia de aprovechamiento de datos en el distrito. Entonces, bienvenido, Freddy. Muchísimas gracias por estar en una sesión de Ivo Talks. Recordarles que este es un espacio de aproximadamente 30 minutos en donde una vez Freddy termine, vamos a tener la oportunidad de pronto de hacer una o dos preguntas. Y bueno, entonces, Freddy, te doy paso. Gracias, Manuela. Buenos días a todas las personas que nos acompañan. Un saludo pues a todos los colegas de las instituciones y de demás organizaciones que están presentes el día de hoy. Bueno, entonces yo pues arranco de una vez con esta conversación, ¿cierto? Quisiéramos desde el gobierno abierto de la Secretaría General el día de hoy contarles un poco de una de las estrategias que estamos adelantando actualmente durante este año, ¿cierto? Que pues obviamente representa una de las grandes apuestas en materia de gobierno abierto de Bogotá, ¿cierto? Yo me refiero puntualmente a una que tiene que ver con lograr unos procesos de democratización de la información del distrito, de generación de comunidades y de acciones permanentes de aprovechamiento de los datos abiertos de la ciudad y obviamente esto ligado a un propósito claro de usar los datos hacia generar mayor valor público. Entonces, esta va a ser mi conversación el día de hoy. Vamos a hablar un poco de cómo estamos llevando los datos a la ciudadanía, eh, cómo estamos haciendo un ejercicio abierto e incluyente de datos y cómo esto, digamos, está detonando en la ciudad, pues una serie, digamos, de iniciativas que seguramente son pequeños procesos, pero que buscan generar sobre todo un debate amplio a el papel de los datos abiertos en la vida cotidiana de las personas y obviamente en procesos en donde estos datos puedan ser de mucha utilidad, ¿cierto? De mucha utilidad ciudadana, mucha utilidad pública y demás. Listo, entonces yo comienzo diciendo que la manera en que nosotros abordamos este proceso de llevar los datos a la ciudadanía, pues digamos, empieza con una confrontación un poco compleja y digamos y tradicional de cómo nosotros, instituciones públicas, mostramos los datos, ¿cierto? Entonces comienza con algo así como lo que ustedes están viendo en la pantalla y es una manera de visualización de los datos, ¿cierto? Que busca contar algo. Aquí digamos que ya entramos a un primer, como a una primera tensión y es aquella que tiene que ver con que el ciudadano o la ciudadana no está entendiendo lo que como instituciones queremos informar o queremos contar, ¿cierto? Entonces este es el escenario del que parte esa necesidad de plantearnos ese debate frente a datos y ciudadanía, ¿cierto? ¿Qué tienen que ver los datos con la ciudadanía y cómo acercar a la ciudadanía a los temas públicos a partir de los datos? Pero entonces nos encontramos con ese escenario que ustedes ven acá, que seguramente es el que nosotros hacemos en el día a día, es la manera como visualizamos los datos, ¿no? Entonces tenemos una gran cantidad de gráficos, de infografías, de maneras, digamos, de procesar y visualizar la información que seguramente para nosotros técnicamente está bien y, digamos, representa una manera de poder darle una fluidez a la información, pero que cuando se trata de llevar esto a la ciudadanía como información, como transparencia, como una manera de rendir cuentas, por ejemplo, o simplemente de disponer la información para la gente, aquí ya encontramos una barrera entre ciudadanía y datos.
y es que esto solamente lo entendemos quienes tenemos algún tipo de experticia econométrica o de analítica o de manejo de información, ¿cierto? Entonces, este es el primer gran reto y es cómo logramos con la gente visualizar la información de una manera que la información exprese para la ciudadanía algún significado, ¿cierto? Que la ciudadanía se vea representada en algún tipo, digamos, de realidad en la que los datos cuentan algo, ¿cierto? De esa realidad. Y eso nos lleva, pues, obviamente, a pasar de pensar que los datos son solamente números, son solamente cifras, ¿cierto? Y que los datos representan algo que va mucho más allá y que para el ciudadano, pues obviamente ese ir más allá seguramente tiene que ver con su realidad inmediata, ¿cierto? Con su entorno, con su ciudad, con sus condiciones de vida, etcétera. Entonces, estamos buscando que romper un poco con esos significados básicos, ¿cierto? De los datos que nos asocian a que, primero, hay una manera de técnica de visualizarlos, de mostrarlos, y segundo, a que estos se reducen solamente a cifras o a números, ¿verdad? Y voy a poner un ejemplo entonces de eso. Entonces, decimos que en Colombia la desnutrición de niños y niños de 0 a 5 años, ¿cierto? O sea, la desnutrición infantil es del 12%. Y esta es una manera en que mostramos los datos como instituciones. Los gobiernos siempre decimos tal cifra y sobre tal cifra tenemos un programa o estamos adelantando acciones o estamos atendiendo una problemática. En este caso, una manera en que los gobiernos hacemos esto es decir, el 12% de los niños en Colombia de 0 a 5 sufren algún grado de desnutrición. Eso, digamos, para el ciudadano aún no significa nada, no representa nada, es un dato, es un número, ¿cierto? Que no refleja seguramente algo más importante. Pero entonces también le podemos decir al ciudadano, no, mire, ciudadano, ese 12% comparado con Francia, un país de Europa de un mayor nivel de desarrollo que Colombia, ese 12% pues obviamente representa una cifra bastante alta, porque por ejemplo en Francia, la desnutrición infantil es del 0,88, ni siquiera llega al 1%. Es decir, ellos tienen casi que resuelto el problema, nosotros no. Ok, aquí ya estamos dando otro mensaje y es, nos estamos comparando con alguien. O podemos decir seguramente, hey, ese 12% en cuanto a niños y niñas, ¿cuánto es? ¿Cierto? Entonces, ok, ese 12% representa 560.000 niños y niños de 0 a 5 años en Colombia. Ah, ya estamos hablando de que son 560.000 niños y niñas, ¿cierto? Que lo que significa que si es el 12%, estamos hablando de que en Colombia hay cerca de 4.300.000, 400.000 niños entre 0 y 5 años, y que de esos 4.400.000 niños, 560.000 están sufriendo algún grado de nutrición. Listo. Y hasta ahí seguramente es la manera como normalmente los funcionarios intentamos contarle a la ciudadanía, ¿cierto? Lo que pasa a través de datos, lo que hacemos como gobierno, o lo que identificamos, o lo que vamos a volver un programa a través de datos. Y ok, digamos que eso está bien, pero aún eso no genera una cercanía entre las personas y los datos, que es el gran reto que tenemos, cómo los datos se acercan a la ciudadanía, a su vida cotidiana. Entonces, aquí ustedes van a ver, este es otro dato, ¿cierto? Este dato que aquí estoy mostrando en este momento rompe esquemáticamente con todo lo que dije anteriormente, ¿sí? Aquí hay un dato que seguramente para el ciudadano sí representa una realidad, ¿cierto? Representa o lo expresa o se ve, digamos, reflejado, ¿cierto? Se ve Sí, identificado con payas. este dato. Creo que alguien tiene el micrófono prendido, pero porfa, si me ayuda, es gracias. Bien, entonces aquí tenemos otro dato, ¿sí? Que seguramente ya ustedes dirán, ahí no hay ningún dato, eso es una imagen, ¿sí? Claro, esto es una imagen que representa una realidad, una conversación, ¿cierto? Que se puede dar a partir, pues obviamente, de lo que estamos viendo acá, tratándose de un tema que estamos en este momento abordando, que es el de la desnutrición infantil. Entonces yo, lo que intentamos hacer con Freddy, qué pena, te silenciaste. listo, ya.
Listo. por alguna razón me silencia. Entonces, lo que intentamos hacer en gobierno abierto es pasar un poco de esto que está acá, ¿cierto? De una cifra fría, indiferente, un poco neutra, ¿cierto? A a un dato que me exprese una realidad y que el ciudadano diga, ok, aquí ya hay, desde el punto de vista de la sensibilidad social que esto implica, aquí ya hay una manera en la que yo ya me veo reflejado o veo expresada una realidad, ¿cierto? ¿Y por qué lo decimos? Porque pues obviamente los datos, detrás de los datos hay historias, ¿cierto? Detrás de los datos hay seguramente una experiencia de vida, hay una situación, hay un escenario, ¿cierto? En el que las personas quizá se ven mucho más cercanas que decir el 12% de algo. Si decimos más bien, si en lugar de decir el 12% de los niños en Colombia sufren de desnutrición, ¿por qué no más bien contamos una historia? Es como ese llamado que hacemos en esa conversación que tenemos con la ciudadanía. Contemos una historia alrededor de esta información. Digamos más bien que como estos 6 niños y niñas que ustedes ven en esta foto, ¿cierto? Que seguramente viven en una región pobre en Colombia, junto a ellos otros 560.000 niños y niñas, esta es quizás su única comida en el día, ¿cierto? Aquí ya estamos contando una historia, no estamos diciendo el 12%, estamos diciendo que como estos niños que hay acá, hay otros 560.000 que seguramente esto que ven ustedes en esta foto es la única comida que tienen al día, ¿cierto? Ya generamos una conversación y estamos conectando a la ciudadanía con una manera, obviamente, de crear la posibilidad de que los ciudadanos se acerquen a la información, la entiendan y la apropien. ¿Sí? Entonces, ahí nace este proyecto. Esto que acabo de decir es la manera como nace el proyecto de comunidades de aprovechamiento de datos de gobierno abierto, que se desarrolla a través de diferentes estrategias que yo voy a ir contando más adelante. Entonces, y entonces esto se da a partir de digamos, de tres principios, ¿sí? Que queremos desarrollar con esto que acabo de contar. Lo primero es que los datos deben ser para todas las personas. Este es un primer principio fundamental. Los datos son para todas las personas, ¿cierto? Gran reto, porque entonces, si los datos son para todas las personas, en Bogotá, ¿en dónde están los datos? Entonces nosotros tratamos de conformar una especie como o más bien de explicar todo esto de los datos de Bogotá a partir de una especie como de ecosistema, como una especie, digamos, de conexiones que hay de información que se produce todo el tiempo en el distrito y que se hace, digamos, y que lo podemos explicar de tres maneras. Uno, porque tenemos portales transversales como los portales de datos abiertos del IDECA, portal de mapas Bogotá, la encuesta multipropósito, el plan estadístico digital. Es decir, ahí hay contenida una gran cantidad de información del distrito que está, digamos, alojada en datos, en SIG, en infografías. Bueno, hay muchas formas, muchos formatos de visualización y descarga de esta información. Pero también los datos están en estrategias de transparencia que tenemos en el distrito. Las agendas abiertas de los directivos, el tablero de inversiones locales, así va el plan de desarrollo, ojo a la obra que es el visor de obras de infraestructura, está el visor de contratación a la vista. Entonces tenemos una gran cantidad de herramientas digitales, ¿cierto? En donde la gente puede saber cómo nos estamos gastando sus impuestos, ¿sí? En esas estrategias de transparencia que ven ahí. Pero también tenemos una gran cantidad de portales, visores y observatorios. Y esto se conoce como la red distrital de observatorios. Entonces ahí están cerca de 25 observatorios que tenemos en el distrito, el OMEC, Salud Data, Geoclid, el Observatorio de Cultura, el Ambiental, el SIGAO, los que ustedes se imaginen que hay por cada uno de los 16 sectores, ¿cierto? Entonces hay, digamos, una gran cantidad de información aquí sectorial, ¿cierto? Que es información que se levanta, se procesa, se analiza, se visualiza, principalmente para tomar decisiones y para rendir cuentas, pero que aún la ciudadanía no es tan cercana a esta información. Quizá la información más cercana hoy en día, por el contexto en el que estábamos, era Salud Data. La gente en realidad consumía los datos de Salud Data, por ejemplo, los medios de comunicación, los políticos, las organizaciones alrededor de la defensa de los derechos, ¿cierto? Consumen mucha información de Salud Data. Lo ambiental, digamos, también tiene un gran consumo, el tema de movilidad. Pero hay otros observatorios donde la información tampoco llega, no llega tanto a la gente y en la medida en que no llegue a la gente no detona conversaciones. Y detonar conversaciones es fundamental para que la gente active su rol ciudadano de ser participativo, de colaborar con los temas públicos, de proponer propuestas innovadoras, etcétera. Entonces tenemos que propiciar que la gente use la información. Pero además cuando la gente usa la información,
¿cierto? Esto genera una reacción, digamos, de, de retroalimentación o de feedback. Si yo comienzo a consumir la información, como consumidor de información, comienzo a exigir mayor acertabilidad de la información, mayor calidad, mayor pertinencia de la misma, y entonces comienzo a generar también un diálogo con esas fuentes de información, en donde lo primero que le digo es, esos datos no me sirven. Quisiera que usted abra esta información porque es más útil para los propósitos ciudadanos. O como ciudadano también tengo unos datos que he investigado y entonces podemos intercambiar datos con esa fuente institucional de información. Entonces, en la medida en que abrimos la información y propiciamos su uso, pues obviamente estamos generando conversaciones que detonan algún tipo de reacción ciudadana, ¿cierto? Que en gobierno abierto se conoce como colaboración. ¿Cierto? Como cómo colaboramos y en donde, por ejemplo, Ivo tiene mucho que ver, porque la colaboración necesita creatividad, necesita innovación, necesita proceso, ¿cierto? Y esto implica, obviamente, como instituciones, digamos, hay que usar la información y hay que aprovecharla y para aprovecharla vamos un poco a la experiencia, al método, a los espacios, digamos, propicios para que la gente sea parte, digamos, de la construcción de una solución. Entonces, eso en respuesta a que los datos deben ser para todas las personas, pero ojo, aquí hay un gran reto. En Colombia, por ejemplo, a 2020, solo el 56% de los hogares tiene acceso a Internet y estamos diciendo que toda la información está virtual. Puchica, entonces eso significa que los datos no están siendo para todas las personas, porque primero hay una dificultad de acceder y conocer la información, pero además si la información es virtual, no todo el mundo tiene internet en sus casas. Bueno, en Bogotá, este es un dato nacional, ¿cierto? En Bogotá, seguro, estamos más como en el 81% de los hogares tiene acceso a internet hoy en día, ¿cierto? Entonces eso es un primer elemento y es que hay conectividad, ¿cierto? Pero además esto significa responder una pregunta, ¿cómo lograr que los datos sean para todas las personas? Y yo lo acabo de decir, pues esto tiene que ir mucho de la mano de la innovación, tiene que ir con procesos de cambio que no solamente son cambios tecnológicos, o sea, llegar con los datos a la gente no es solamente irnos a que existen portales, visores, herramientas, sino que buscando un poco esto, ¿cierto? De cómo lograr que la gente apropie la información. Yo estoy diciendo acá, yo no estoy mostrando aquí un portal web, ¿cierto? Un visor así chévere de datos, de cómo están las obras de infraestructura y demás. Yo estoy mostrando una foto, ¿sí? Yo estoy mostrando una foto que expresa un dato y ese dato, pues obviamente obedece a una realidad, ¿cierto? Entonces, lo que estoy diciendo acá es, cuando hablamos de cambio, no es solamente el cambio tecnológico, ¿sí? Y cuando hablamos de conocimiento, no es solamente el conocimiento científico o el conocimiento técnico, que sé que seguramente muchos de ustedes, los que están acá, lo tienen, ¿cierto? Para manejar la información, para crear, digamos, procesos de análisis de la información para decisiones públicas. También vale el conocimiento desde el saber, el conocimiento cultural, el conocimiento social, desde la experiencia ciudadana. Ese tipo de conocimiento también es importante. Fíjense cómo nosotros a través de contar historias, ¿cierto? Logramos que la gente nos... hay una historia muy chévere de todo este ejercicio que hemos venido haciendo y es eh, un dato que se encontró analizando en los espacios que tenemos es que en Bogotá las mujeres tardan más tiempo que los hombres en desplazarse a esos lugares de destino diariamente, que puede ser el trabajo o la universidad, ¿cierto? Las mujeres duran al menos 15 minutos más en desplazarse y sobre todo cuando usan el transporte público. Entonces, alrededor de ese dato, fíjense que estoy diciendo, las mujeres en Bogotá tardan 15 minutos más que los hombres en llegar a sus lugares a sus lugares de destino diariamente, ¿cierto? Ahí yo dije, bueno, ok, eso está chévere, pero fíjense que alrededor de eso hay varias historias. Entonces creamos historias alrededor de eso y la gente dijo, miren, una historia que es muy trágica y ustedes la conocen, es que parte de que las mujeres se demoren más es porque las mujeres temen subirse a un bus en medio de una montonera, donde pueden ser vulneradas, abusadas, etcétera, ¿cierto? Entonces las mujeres eh, se plantean esperar más tiempo para poderse subir un bus de una manera mucho más tranquila. Ahí hay una historia, ¿cierto? Y es la historia del miedo de las mujeres o de la vulneración de las mujeres alrededor del uso del transporte público. Yo dije al principio, las mujeres tardan 15 minutos más que los hombres, pero fíjense que hay una historia alrededor del miedo, alrededor de la violencia, de la violencia de género, alrededor de la vulneración de los derechos de las mujeres, ¿cierto? Pero también hay otra historia. Otro grupo nos decía como mi historia es la historia de los tacones, ¿cierto?
las tacones y los andenes y decía, miren, nosotros somos unas mujeres que usamos tacones para ir a nuestro trabajo, no sé qué, pero tenemos una situación muy compleja y es que hacia donde nos desplazamos a los paraderos, los andenes están en muy mal estado, entonces tengo que dar la vuelta, caminar más despacio, etcétera, ¿cierto? Entonces esta es la historia de los tacones y los datos abiertos, ¿sí? Y alrededor de eso, pues obviamente se genera un conocimiento y fíjense que yo no estoy hablando de un conocimiento científico, estoy hablando de una experiencia ciudadana. Y por último está el tema del valor. Y es que esto tiene que generar algún tipo de valor, ¿sí? Esa combinación entre ese cambio no solamente tecnológico y ese conocimiento no solamente científico, pues también debe estar, digamos, sumado al valor que esto genera, pero es el valor público, no solo el valor económico, ¿sí? De la innovación, sino el valor, y ustedes más que nadie lo saben, ¿no? Es el valor público que esto tiene, ¿cierto? En la medida en que me permite crear una solución en la que la sociedad se ve beneficiada de alguna manera, ¿cierto? O por lo menos no una solución, pero por lo menos sí entender una realidad. Bien, entonces, eso es lo primero, el primer principio. Ahora, el segundo principio es que la ciudadanía tiene derecho a saber qué hace el gobierno. Y esto dio lugar, esta es la razón por la cual existe gobierno abierto, ¿sí? Es porque es nuestro deber decirle a la ciudadanía, contarle a la ciudadanía, cómo nos gastamos sus impuestos, ¿cierto? Cómo estamos tomando decisiones en Bogotá, ¿cierto? Y ese segundo principio de la ciudadanía tiene derecho a saber qué hace el gobierno, pues obviamente se traduce en un modelo de gobierno abierto, que yo sé que ustedes conocen, que tiene cuatro pilares, el de la transparencia, el de la participación, la colaboración y servicios, alrededor de unos digamos, ámbitos de relacionamiento ciudadano y las instituciones, es decir, transparencia, participación, colaboración y servicios nos permite pensarnos, ciertas formas de relacionamiento entre la ciudadanía y las instituciones públicas que van a buscar generar valores. Alrededor de eso, los datos van a ser importantes en esa mediación de ese relacionamiento, porque los datos me van a permitir vigilancia, aprovechamiento de la información, ¿cierto? Me van a permitir incidencia ciudadana, o sea, mayor cualificación de la participación, me van a permitir crear procesos de inteligencia cívica y me van a permitir mejorar experiencia de usuario, por ejemplo, en trámites y servicios. Entonces, ahí nace gobierno abierto en esta respuesta, ¿cierto? Y transversalmente los datos, pues obviamente se constituyen en un elemento fundamental de esto. Tenemos la plataforma de gobierno abierto que está como en tres cosas, un portal web, ¿cierto? Que está alojado en Chatico, perdón, en Bogotá GoCop, ¿cierto? Tenemos Chatico, que es nuestro agente virtual, y tenemos una app, ¿cierto? Ahí, digamos, nosotros, bajo esos tres mecanismos, tenemos una gran cantidad de experiencias de relacionamiento ciudadano para lucha contra la corrupción, para acceso a información, para participación ciudadana, para trámites y servicios, para colaboración e innovación, ¿cierto? Entonces, hay una gran cantidad de cosas que hay ahí. Puse algunas de esas estrategias que tenemos para que la gente se relacione con lo público, en donde transversalmente está, digamos, como elementos como datos, innovación, ¿cierto? Transformación digital, ¿cierto? Que son elementos necesarios para mejorar esa relación entre instituciones y ciudadanía y una serie de estrategias que nosotros le llamamos es como experiencias, la experiencia de una persona aportando a la lucha contra la corrupción, la experiencia de una persona, por ejemplo, definiendo el presupuesto de las localidades, la experiencia de una persona accediendo a un trámite a través de Chatico y que Chatico le pueda decir cómo resolver una situación o cómo atender, digamos, una situación, una necesidad de un ciudadano, ¿cierto? Ahí nace, digamos, gobierno abierto en ese sentido, en el sentido de que la ciudadanía tiene derecho a saber qué hace el gobierno y ese derecho a saber detona una serie de experiencias, ¿cierto? Que va no solamente del ciudadano que se informa, sino que el ciudadano que participa o que el ciudadano que colabora, o que el ciudadano que innova, ¿cierto? Alrededor de, digamos, de la oferta de programas que tiene el distrito. Y hay un tercer principio que es quizá el que nos lleva a concluir todo lo anterior, y es que los datos deben convertirse en una experiencia que genere valor. O sea, los datos por sí solos, pues no nos sirven para nada. Los datos simplemente para informarle a la gente, seguramente eso es importante en términos de transparencia, de credibilidad, de familiaridad, pero llegamos hasta ahí. Una cosa es que yo con los datos genere conocimiento a la ciudadanía o información a la ciudadanía más bien, y que la ciudadanía sepa lo que hacemos, se familiarice con lo que hacemos y de pronto tenga un buen concepto de lo que hacemos. Y hasta ahí, ok, con los datos. Pero si nosotros queremos generar valor público, nosotros necesitamos que la ciudadanía se adhiera y colabore, ¿cierto? Y para que se adhiera y colabore, pues hay que unificar criterios en torno
a la información que tenemos disponible para discutir los temas y poder establecer soluciones conjuntas. Entonces, en eso de que los datos tienen que convertirse en una experiencia de valor, surge, digamos, dentro de toda esta estrategia de gobierno abierto, ¿cierto? 4 líneas de trabajo que venimos adelantando desde el año pasado. Dateando, que es una estrategia de nodos digitales en donde vamos a los territorios, a las poblaciones, digamos, más local y toda la cosa, instancias, medios comunitarios, ONGs y demás, y hacemos ejercicios de aprovechamiento, pero basados en un proceso de formación y apropiación de los datos que va con aprovechamiento, en donde este trabajo pues es acompañado por la red distrital de observatorios. Está University Gap, que es un ejercicio que hacemos con la academia, sobre todo de crear cátedras y espacios, digamos, académicos de debate alrededor de los datos, pero también crear ejercicios muy concretos de analítica y co-creación. Y está Ruta Gap, que esto es un poco más de ir a la calle con la gente, sobre todo trabajar experiencia de usuario con la gente alrededor de las herramientas que tiene gobierno abierto. Y el último es el plan de incentivos de gobierno abierto, que es toda una apuesta que recoge las 3 líneas anteriores sobre soluciones públicas. Y es creamos incentivos para que la gente nos ayude a crear soluciones, a generar soluciones públicas con una condición, y es que tiene que usar los datos del distrito. Entonces ahí creamos 3 modalidades de iniciativas, que es historias con datos, diseño de servicios digitales y diseño de esquemas de rendición de cuentas o de transparencias. Es decir, esta última tiene que ver con que la gente nos ayuda a pensar cómo contamos mejor que lo que hacemos, cómo rendimos cuentas, cómo nos pensamos formas creativas para que nosotros, instituciones, podamos hacer más transparente la información o más bien la gestión pública. Y en servicios digitales lo que le proponemos a la gente es ayúdeme a crear o a identificar algunos servicios que puedan mejorarse digitalmente, ¿cierto? Ejemplo, ustedes conocen Reporta un hueco, reporta una zona de parqueo público. Estos son servicios que hemos creado nosotros digitales y que tienen una característica importante, es que no solamente es el servicio, sino que enrola a la gente de una manera más colaborativa, ¿cierto? Lo mismo que pasa con Chatico, que es un agente virtual que interactúa mucho más con la gente, ¿sí? Entonces creamos ese plan de incentivos. Ese plan de incentivos pues tiene unas categorías, hay una para mujeres, otra para estudiantes, una para comunidad local, hay una para servidores públicos y hay otra un poco más para expertos en contenido digital. Tenemos actualmente en este proceso 106 grupos de participantes, ¿cierto? Pues obviamente al final de todo esto vamos a premiar las mejores 15 propuestas y a cada una le vamos a dar premios equivalentes a 6 millones de pesos. Pues obviamente esto responde a un ejercicio en donde lo que buscamos es que la información se vuelva aprovechable. Como 3 objetivos hay claves: fomentar la conformación de comunidades ciudadanas de aprovechamiento de datos. ¿Esto qué significa? Que nosotros estamos buscando que los observatorios del distrito y las fuentes de información que existen, visores y plataformas y demás, pues tengan comunidades alrededor, que se dan a partir de grupos de interés que empiezan a interactuar con la información de una manera más permanente. Los incentivos ayudan mucho porque es ponerle un propósito al uso de esa información y que ese propósito esté orientado a que la información que yo use, ¿cierto? Como ciudadano, la devuelva convertida en una solución pública que nosotros desde la institucionalidad podamos usar. En este caso, nosotros estamos buscando de estos 106 grupos obtener 15 soluciones y estas 15 soluciones implementarlas de alguna manera en el desarrollo de estrategias que nos sirvan en el distrito, ¿cierto? Pero el segundo es impulsar la co-creación de soluciones ciudadanas, que ya lo dije también, y es, vamos a crear comunidades o estamos creando comunidades ciudadanas de aprovechamiento, pero también vamos a impulsar co-crear soluciones ciudadanas a partir del consumo y análisis de la información. Y muy importante, el gran reto, fortalecer la capacidad y cualificación ciudadana en el uso de la información pública. Yo sé, ustedes seguramente me van a decir, sí, pero la gente no sabe usar la información, la gente no entiende la información. Claro, también está, lo dije al principio, es la manera como estamos mostrando la información. Entonces, algo que también hacemos con los observatorios del distrito, sobre todo es empezar a pensarnos maneras de contar lo que hacemos, ¿cierto? Sí, tenemos una serie un tablero de indicadores tremendo, con unos datasets súper chéveres, o unos visores, digamos, de información geográfica muy chévere, pero empecemos a que esto sea más digerible para la gente. Y eso empieza también por el otro lado, de generarle la capacidad a la gente de entender mejor la información, de aprender a descargarla, de aprender a hacer pues un ejercicio de análisis de esa información, de crear algún tipo de prototipo de visualización de la información para que la gente pues obviamente pueda explicar lo que encontró en esa información, ¿cierto? Entonces ahí nace esto. Esto tiene, digamos, una caja de herramientas y unos aliados.
hay una guía de información, de fuentes de información, en donde la gente puede saber más o menos en dónde están los datos del distrito, ¿cierto? Por áreas temáticas y por observatorios. Hay un directorio de facilitadores que es como la gente como colaborador alrededor de los observatorios que acompaña procesos de aprovechamiento. Hacemos talleres de formación y apropiación. Hay una batería como de preguntas de investigación, sobre todo que los observatorios dicen, mire, yo quiero que usted use mi información. Ejemplo, el Observatorio de Protección Animal. Como ayúdenme a identificar cuál es el estrato en Bogotá que más adopta mascotas, ¿cierto? O animales domésticos, qué sé yo, ¿cierto? O también tenemos, especialmente en esa caja, unos espacios o unas sesiones de aprovechamiento y acompañamiento metodológico. Y esto es un trabajo que estamos haciendo con mucha gente. Aquí tenemos unos aliados que primero es la red de observatorios, ¿cierto? Del distrito. Hay 25 observatorios y otros más. ¿Sí? Esto lo coordina Planeación Distrital a través de estudios macro. Está por el otro lado, y también Desarrollo Económico participa en esta coordinación de esta red. Está por el otro lado el Laboratorio 101 de la Universidad Nacional, ¿cierto? Está Datasquet, que pues obviamente es sociedad civil haciendo activismo de datos. Está Instituto, que hace algo similar. Está Fundación Corona. Obviamente está Open Government Partnership, porque nosotros, Bogotá, somos miembros de OGP y pues obviamente nos apoyamos en ellos en este ejercicio. Está la red de ciudades Como Vamos. Está el Open Data Charter, desde donde también somos miembros como ciudad, y algunas universidades como Unipao, Tadeo, Conrad Lorenz, ESAP, y otras con las que hemos tenido algún tipo de acercamientos. Nombramos estas acá porque es con las que tenemos procesos un poco más maduros o más concretos, ¿sí? Y esto pues obviamente tiene una secuencia lógica, ¿cierto? Tanto Dateando como universidad como incentivos tiene unos procesos de formación y apropiación en donde, por ejemplo, los observatorios ayudan mucho a hacer experiencia, a generar procesos de experiencia de usuario y de usabilidad de los sistemas de información, ¿cierto? Hay otras sesiones más, sobre todo conceptuales, de herramientas, de métodos, en donde Instituto de Política Abierta nos ayuda mucho. Hay sesiones sobre todo de cómo identificar historias en los datos, ¿cierto? En donde Datasqué, Ciudades Como Vamos, Fundación Corona, nos ayuda mucho a enseñarle a la gente cómo encontrar historias en los datos, ¿sí? Y también ellos mismos nos ayudan no solamente a cómo la gente encuentra historias en los datos, sino cómo visualiza, ¿cierto? Esa información luego de que la analice o la aproveche. Y está pues obviamente el plan de incentivos donde la Universidad Nacional, el Lab 101, pues nos apoya con este proceso. Entonces, bueno, esto es como en términos generales la historia que teníamos para contarles el día de hoy de cómo estamos generando procesos de acercamiento entre ciudadanía y datos alrededor de esos tres conceptos o esos tres principios de los datos son para todas las personas, la ciudadanía tiene derecho a saber qué es el gobierno y los datos deben generar valor público, pues obviamente para que cumplan con algún propósito. Esos tres principios se desarrollan a través de estas estrategias que ustedes ven ahí, Dateando, Universidad y el Plan de Incentivos de Gobierno Abierto, y pues obviamente nos ha permitido crear desde ya una comunidad amplia de gente dedicada a colaborar con el distrito, a usar los datos, a generar pues obviamente espacios de aprovechamiento y de una comunicación en doble vía con las fuentes de información, que son los observatorios, los visores y las plataformas. Aquí ustedes, si quieren, pueden escanear este QR y ahí van a ver el micrositio de Incentivos Gap y ahí ven todo el tiempo, pues obviamente en qué estamos, en qué fase del ejercicio vamos y demás. Actualmente ya estamos como en un proceso de formación adicional a los anteriores. Dateando y Universigap ya tuvieron sus propios procesos de formación. En Incentivos Gap creamos como unas líneas temáticas, unos cursos cortos en donde le enseñamos a la gente a usar herramientas de descargue y visualización de datos, a diseñar temas de pensamiento crítico, de redacción de textos, temas de comprensión de sistemas de información geográfica, conceptos básicos sobre datos abiertos, temas de innovación o de co-creación con los datos, etcétera. Entonces hay unos cursos muy chéveres que ustedes los van a ver acá y pues obviamente todo el proceso que está alrededor de esto que luego tiene que ver después de pasar de formación, vamos a co-creación. Ahí la gente se piensa las propuestas y más o menos por allá el 15 de diciembre estamos en un evento, en una ceremonia, premiando las 15 mejores soluciones que estos 106 grupos de ciudadanos que, pues como les digo, hay de todas partes, tanto expertos como no expertos de la academia, de la sociedad civil, de los medios de comunicación, hay periodistas, hay activistas sociales, etcétera. Entonces, bueno, nada, es esto. Gracias. Ahí están nuestras redes. Si nos quieren seguir en Instagram, Facebook, Twitter, etcétera.
para que pues obviamente conozcan un poco más del día a día de lo que hacemos en gobierno abierto y, por ejemplo, lo que acabamos de contar el día de hoy. Entonces, nada, pues muchas gracias por el espacio y pues atentos a sus comentarios, preguntas. Gracias, Freddy. Súper interesante esta iniciativa que están ustedes desarrollando y este enfoque con el tema de los datos. Yo creo que es súper inspirador para las personas que estamos trabajando en lo público y que de pronto no tenemos perfiles que estén muy relacionados al tema de tecnología, con el que muchas veces asociamos los datos, pero que podemos empezar, digamos que a generar ejercicios también análogos para acercarnos a la ciudadanía y para recolectar información súper relevante desde nuestros sectores y desde nuestras entidades. Por acá hay algunos comentarios en el chat. Sebastián Romero consulta a Freddy si puede tener tu teléfono, si puedes compartir tu teléfono o correo electrónico de pronto. Y también nos preguntan que si pueden compartir esta información, esta presentación. Entonces, en ese caso, yo les sugiero a las personas que todavía no estén en el chat de la red de servidores públicos que tenemos, donde estamos hablando sobre estos temas de innovación pública, compartiendo esos espacios, que se puedan unir acá. Y creo que no había problema, Freddy, ¿cierto? Si compartimos esa presentación por el chat. Sí, ya se las pongo en Perfecto. el chat. Ya denme un Listo, segundo y aquí ya les estoy tranquilo. poniendo mis datos para que los tengan. Buenísimo. Freddy Eh, entonces acaba de compartir su celular. Y quienes no estén todavía en el chat de la red de servidores públicos, entonces les recomendamos que se unan porque por ese medio vamos a compartir esta presentación. Jenny nos dice, me llama mucho la atención poder replicar la estrategia de capacitación que has tenido en nuestra empresa. Freddy, una última consulta. Si queremos saber cómo sobre documentación de estos ejercicios, informes, todo lo encontramos en la plataforma de GAD. Sí, no, bueno, digamos que más que en la plataforma de Gap, en el micrositio sí, que está también en la plataforma de Gap, en el micrositio, por ejemplo, de plan de incentivos, Ok. tenemos, pues obviamente como los reportes de todo lo que hacemos alrededor de estas actividades, las convocatorias, los espacios que habilitamos y demás, para cada una de estas líneas de trabajo. Perfecto, listo. Muchísimas gracias, Freddy, y también a todo el equipo de GAP que está participando el día de hoy en este espacio, a todas las personas que nos acompañaron. Yo solamente voy a dar dos últimos como anuncios. El primero es que les voy a mandar un enlace también con un formulario que es una encuesta de satisfacción corta que nosotros estamos haciendo en estos espacios para mejorarlos. Entonces, nos sirve mucho si pueden diligenciarlos para que podamos generar espacios mucho más enfocados en las necesidades de los servidores. Y bueno, por último, decirles que así como presentamos hoy la experiencia de GAP, los convocamos y las convocamos a que puedan también desde sus entidades y desde sus áreas contarnos qué están haciendo en temas relacionados a innovación pública, a gobierno abierto, a transformación digital, entre otros. Entonces, pueden descargar este código QR y van a tener ahí acceso a mi WhatsApp, si alguna o alguno de ustedes quiere también participar en alguno de estos espacios de Ibutalks. ¿Listo? Entonces, este espacio lo estamos grabando y recordarles que lo vamos a compartir también en los diferentes grupos para que puedan replicarlo con otros servidores públicos y otros grupos de interés. Listo, muchísimas gracias. Vale, muchas gracias. Un Bueno, abrazo a todos. Buen puente. gracias, Freddy, que Pásenla estén bien. bien. Abrazos. Buen día para todos, gracias. Buen día, hasta luego.